Muy bien, continuando con la curva de oferta, vamos a explicar aquellos factores que varían la curva de oferta, es decir, cómo estos factores afectan el desplazamiento de la oferta, ¿sí? Entonces, establezcamos una curva de oferta, establecemos P1 y Q1, y acá un P2 y un Q2, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos al igual que con la demanda, cuando hablamos una cosa es una variación en la cantidad ofertada y otra completamente diferente es una variación en la oferta. Cuando hablamos de una variación en la oferta nos referimos al movimiento de la curva de oferta, es decir, el desplazamiento. En caso de que sea hacia abajo, significa que la oferta aumenta, y en caso de que sea arriba, significa que la oferta disminuye. Entonces, tomemos un ejemplo, vamos a aumentar la oferta. Y en el otro caso vamos a disminuir la oferta. Entonces, como se dan cuenta, si vemos la oferta, ¿por qué aumenta la oferta cuando va hacia abajo? Sencillamente porque manteniendo un precio igual, las cantidades ofertadas aumentan. Mientras que cuando disminuye, manteniendo un precio constante, un precio igual, las cantidades ofertadas disminuyen, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, siempre que la oferta se desplaza hacia abajo o cuando la oferta se incremente es hacia abajo, y cuando disminuye se desplaza hacia arriba. Ahora vamos a analizar algunos factores que pueden alterar el comportamiento de la oferta, es decir, pueden desplazarla tanto hacia arriba como hacia abajo, es decir, aumentarla o disminuirla. Entonces, vamos a establecer una línea de oferta. ¿Sí? Y establecemos unos precios, ¿sí? Entonces, supongamos que hay una oferta esta es una curva de oferta de automóviles. Entonces, ¿qué puede alterar el comportamiento de la oferta? Un factor puede ser un cambio tecnológico. Es necesario entender que los cambios fundamentales en la oferta sean en unos términos de costos de producción, es decir, todo lo que alteren los costos de producción va a alterar la oferta. Entonces, un cambio tecnológico en la producción de automóviles. Supongamos que se inventa una nueva tecnología que permite una producción mayor de automóviles en un tiempo igual o menor. Ese cambio tecnológico lo que va a hacer es reducir los costos, puesto que digamos que reduce el tiempo de ensamblaje de ciertos automóviles. Entonces, cuando ese cambio tecnológico aparece, la oferta, como se van a disminuir los costos, va a aumentar. Un ejemplo completamente real es el caso de la revolución industrial con la ropa. En el caso de los zapatos, por ejemplo, antes usar zapatos era un lujo. Con la revolución industrial, los costos de producción de zapatos hizo que el precio bajara tanto que la oferta de zapatos se disparó, ¿sí? Entonces los zapatos pasaron a ser un bien regular que cualquier persona podría obtener. Entonces, como se dan cuenta, entonces supongamos que si el automóvil cuesta, pongamos $3.000, $3.000, con este cambio tecnológico, digamos que a $3.000 se compran se producen 10 automóviles. Con este cambio tecnológico significa que por esos $3.000 ahora se están produciendo 15 automóviles, ¿sí? Eso vemos como el cambio tecnológico, al reducir los costos de producción, genera un desplazamiento de la oferta
hacia abajo, lo cual se traduce en un aumento de la oferta. Ahora bien, tomemos por ejemplo otro factor que puede alterar el comportamiento de la oferta, puede ser los impuestos. Es decir, la intervención del gobierno, ya sea a través de subsidios o impuestos. En este caso vamos a usar el ejemplo con impuestos. Entonces supongamos que al país ingresa una cantidad de computadores, ¿sí? Las empresas que venden portátiles están ofreciendo cierta cantidad de computadores a un precio X. Esta vez establezcamos que a un precio de vendiendo un computador a $500, ¿sí? La producción de computadores, es decir, la venta, no tanto la producción, porque en este caso sería una cuestión de venta, la venta de computadores, las compañías que ofrecen computadores en Colombia estarían ofreciendo a $500 unos 100 computadores, 100 unidades, 100 unidades. Y establezcamos otro precio que a un precio de $900, como ya más pueden entrar, digamos, personas que vendan computadores por Mercado Libre, qué sé yo, más competidores, el mercado de computadores va a estar digamos, en 300 unidades, no sé. Entonces, simplemente necesito que entiendan las gráficas. Claramente, todos estos son valores especulativos inventados sin ningún fondo real, ¿sí? Entonces, tenemos $900, 300 unidades, y a $500, 100 unidades. ¿Qué sucede? El gobierno desea establecer un impuesto a la tecnología, independientemente con qué fin. ¿Y esto qué va a hacer? Que el costo de estos computadores, es decir, si el computador costaba $500 y se le establece un impuesto, pongamos del 10%, ¿qué significa eso? Que $500, el 10% vendría siendo $50. Esto hace que se genere una disminución en la oferta, porque al aumentar $10, digo $50, vamos a ver acá, $50, que sería el impuesto, la nueva oferta va a hacer que la nueva oferta de computadores se va a disminuir, ¿sí? Porque establezcamos acá los mismos precios. Si observamos, al hacer este desplazamiento de la oferta por un incremento en el precio, por $500 la oferta va a pasar a ser de, estamos en unidades, pongamos 70 unidades, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo disminuye la oferta? En el caso de $900, por $900 la oferta va a disminuir en 1500, ¿sí? Entonces, si se analiza un desplazamiento en la curva de oferta, es decir, hacia arriba, hace que disminuya la oferta. En este caso, los impuestos, al incrementar los costos, porque al final quien va a pagar ese impuesto es el usuario, el consumidor, se disminuye inevitablemente la oferta de computadores. Otro ejemplo podría ser el tema de costos de oportunidad. Y para cerrar el tema podríamos establecer una cuestión de precios de insumo. Para mantener la gráfica empecemos con los insumos, suponiendo que nuevamente el ejemplo de los carros y el hierro, ¿sí? Insumos. Suponiendo que los automóviles, ¿sí?, requieren en su gran mayoría la fabricación de la materia prima conocida como hierro, y esta materia prima por X o Y motivo incrementa sus precios, va a afectar inevitablemente la oferta de automóviles, es decir, la disponibilidad de automóviles en el mercado. Supongamos que el hierro tiene un incremento significativo, no sé, en su precio a nivel mundial,
lo cual aumenta el precio de la oferta, el precio de el costo de producción de los automóviles en un 20%, es decir, en $100. Entonces, al subir $100, la oferta de automóviles disminuye, y nuevamente la misma dinámica que se hizo con el tema de impuestos. Finalmente, podemos usar un ejemplo también para entender la dinámica de la oferta con los costos de oportunidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un problema que se ha presentado bastante en nuestro amado país es los cultivos ilícitos. Entonces, supongamos que, dejando a un lado la legalidad o ilegalidad de los cultivos ilícitos, supongamos que tenemos unos granjeros que cultivan papa, o algún tubérculo o cualquier vegetal que se dé en una tierra fértil. Resulta que la hoja de coca, en este caso, que es un cultivo ilícito, genera mayores ganancias y se vende más caro en el mercado que un tubérculo o un vegetal, o sea el que sea. ¿Qué sucede? Los granjeros, los dueños de las tierras, van a preferir usar esa tierra, que es limitada, en el cultivo de hoja de coca que en el cultivo de cualquier vegetal o tubérculo, puesto que la hoja de coca, al venderse más caro en el mercado, genera mayores utilidades, lo cual hace que o desplacen todo el cultivo de vegetales, el cultivo de vegetales se reemplace por el cultivo de hoja de coca, o destinen unas porciones de sus tierras al cultivo de coca. Esto que hace que la cantidad que se producía antes de vegetales disminuya porque el costo de oportunidad de los vegetales es extremadamente bajo respecto al de la hoja de coca. Esto hace que la curva de oferta disminuya. Entonces vamos a tener un desplazamiento hacia arriba, es decir, una disminución en la oferta de vegetales o de tubérculos o de lo que sea, por una cuestión de un costo de oportunidad que es mucho más alto en el cultivo de hoja de coca. Entonces esto hace que la tierra que antes se destinaba al cultivo de vegetales ya no se destine, lo cual disminuye la producción o la oferta la oferta de vegetales en el mercado, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver, acá hay unos cuantos. Sin embargo, también igual que en demanda, la expectativa es otro factor que influye en el desplazamiento de la oferta. Por ejemplo, cuando las empresas acaparan ciertos bienes para poder más adelante obtener mayor utilidad, etcétera, etcétera. Lo importante, al igual que con la demanda, es entender que no es necesario aprendérselos de memoria, sino entender aquellos factores que alteran la curva de oferta. ¿Okay? Bien, ahora, una vez entendido el concepto de lo que son la curva de demanda y lo que es la curva de demanda y lo que es la curva de oferta, vamos a entrar a lo que se conoce como el equilibrio de precio y el equilibrio de cantidades, es decir, el punto de equilibrio. Entonces tomamos nuestra curva de demanda y nuestra curva de oferta. El punto de equilibrio va a ser donde se cruzan la curva de oferta y la curva de demanda. ¿Por qué ese es el punto de equilibrio? Muy sencillo. Entonces vamos a decir, el caso de, estoy un poco mal de imaginación respecto a bienes, pero supongamos nuevamente, establezcamos automóviles, no, establezcamos ropa. En este caso, tomemos una tienda cualquiera, digamos Adidas, o bueno, Nike, ¿sí? Resulta que Nike vende diferentes tipos de productos, tenis, todo lo que tenga que ver con ropa, pantalones, camisas, etcétera, etcétera.
Entonces, hay una interacción entre demanda y oferta. ¿Qué significa esto? En otras palabras, es la interacción entre compradores y vendedores. ¿Sí? Los compradores no compiten con los vendedores, ni los vendedores con los compradores. Los vendedores compiten con los vendedores y los compradores con los compradores. ¿Y cómo compiten? Los compradores compiten ofreciendo el precio más alto para comprar y los vendedores compiten ofreciendo el precio más bajo para vender, ¿sí? Entonces, imaginen una subasta. Cuando usted subasta algo, quiere venderle al que ofrezca el precio más alto. Pero, asimismo, cuando usted es un consumidor, quiere comprarle al que venda al precio más bajo. Entonces, la interacción de estos dos compradores y vendedores, es decir, de vendedores va a salir el que venda más barato, ¿sí? Y de los compradores el que compra más caro, ¿sí? Esta interacción va a generar el punto de equilibrio. No es coincidencia que la gente pague, supongamos que toda la ropa sea igual y no exista ninguna diferenciación de producto. No es coincidencia que una chaqueta cueste en el mercado 200.000, 100.000 pesos. No es por una cuestión de gobierno, sino es la interacción entre ofertantes y demandantes, ¿sí? Consumidores y vendedores o productores, que al interactuar establecen un precio de equilibrio. ¿Y por qué se hace precio de equilibrio? Y el precio de equilibrio siempre tiende al punto en que se encuentra la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque si ubicásemos el precio de equilibrio por esta zona, P2, si lo ubicamos en esta zona, resulta que hay una sobreoferta de bienes, en este caso de ropa o Nike. Al ubicarlo el precio en este punto, está con un stock muy amplio de ropa, y esto es lo que se conoce como un surplus, en este caso un superávit o una sobreoferta. Siendo así, lo que hacen las compañías es lo que se conoce como rebajas o los famosos saldos. Los saldos es una respuesta a la interacción entre la oferta y la demanda, y lo que hacen es disminuir el precio a la demanda. El punto de equilibrio siempre va a ser la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada. Entonces, como observan, en este aspecto, todos los precios que se establezcan por encima del punto de equilibrio es un superávit, debido a que hay un exceso de cantidades. Mientras que cuando sucede esto, lo que hacen los productores es bajar los precios. Mientras que si establecemos un precio cruzando estos puntos, esto es lo que se va a conocer como una escasez. ¿Sí? Al existir una escasez, los compradores van a aumentar los precios, van a estar dispuestos a pagar más por ese bien, lo cual hace que se equilibre nuevamente el mercado. Entonces, como ven, el punto de equilibrio es la interacción entre la oferta y la demanda. En el primer caso, en el caso de que haya un superávit, lo que se hace es que los productores disminuyen los precios para acomodarse a la cantidad demandada, y en el caso de que haya una escasez, lo que hacen los compradores es aumentar la disponibilidad de pago por ese bien para que se equilibre, para que lleguemos al punto de equilibrio. Ahora bien, si ustedes miran esta gráfica, podemos observar unos beneficios. En este caso, como lo vimos en la clase pasada, vemos tanto beneficio del consumidor como beneficio del productor. Entonces, si ustedes miran donde se cruzan,
¿Qué viene siendo esto? Esto se conoce como ganancias del mercado. Esto va a ser el superávit, esto va a ser la escasez y esto, por otro lado, va a ser el desperdicio. Este marcador claramente ya cumplió su ciclo. ¿Sí? Entonces, por eso es que cuando ustedes escuchan el concepto de mano invisible, lo que se refiere a Adam Smith es que la interacción egoísta tanto de compradores como de vendedores genera el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. No es necesario direccionar el mercado, por eso decía la mano invisible, el mismo mercado se va a encargar de acomodarse. Una analogía que se usa como un monte es imaginarse un bol donde usted suelta una bola, la bola siempre va a llegar al centro. Lo mismo pasa con los precios, cuando interactúa la oferta y la demanda claramente en un mercado perfecto. Entonces, en el caso hipotético que quisiéramos calcular el beneficio del consumidor, pues tomamos esta área y el beneficio del productor sería esta área. Es fundamental entender que el punto de equilibrio es lo que nos permite entender por qué se dan los precios. Los precios en los mercados perfectos se dan por única y exclusivamente la interacción de la demanda y la oferta. Y las cantidades ofertadas siempre serán iguales a las cantidades demandadas. En el caso hipotético que un agente externo, en este caso podría ser el Estado a través de impuestos o subsidios, altere esta interacción, pues podemos entrar en superávits o en escasez, o también se puede ingresar en la zona de desperdicio. Pues, ¿por qué se le dice desperdicio? Porque única y exclusivamente esta zona es lo que se conoce como ganancias del mercado. ¿Por qué? Porque se suma el beneficio del productor con el beneficio del consumidor. Entonces, de esta forma se entiende, ya con base en las clases anteriores, podemos entender perfectamente una gráfica donde interactúan tanto oferta como demanda y entender por qué se dan los precios. Bien, entonces ahora pasamos a un ejemplo con números. Entonces supongamos que tenemos dos gráficas, ¿sí? En esta tenemos oferta y demanda, oferta y demanda. Entonces, al tener estas dos gráficas, vamos a entender cómo una variación en la oferta, es decir, una variación en la oferta o en la demanda, es decir, el desplazamiento de estas curvas, afectan el punto de equilibrio. Entonces, 1, 1, 1, 1. Entonces, supongamos que estamos en un mercado de automóviles. Sí, la verdad no estoy con mucha imaginación. Automóviles. Y resulta que el gobierno, a través de impuestos y aranceles, mantiene un precio de equilibrio. Digamos que no es un mercado perfecto, pero se mantiene un precio de equilibrio en el que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada de automóviles, y decide acabar con ese impuesto, o en este caso acabar con los aranceles para poder comprar autos importados. ¿Qué sucede? Si se quitan los aranceles, lo que va a suceder es que la oferta va a aumentar. Vamos a tener un desplazamiento en la oferta, y el nuevo
precio el nuevo punto de equilibrio va a ser P2, ya no es P1, y este P2 va a generar una nueva cantidad de equilibrio, ¿sí? En este caso, como disminuye la oferta, si se mantuviese en el precio, es decir, si se disminuyen los aranceles y los importadores de automóviles deciden mantener el mismo precio, se estaría dando una sobreoferta de automóviles, es decir, estamos en un surplus. Entonces, lo que van a hacer los vendedores de autos es disminuir el precio para llegar al punto de equilibrio, ¿sí? En el otro ejemplo, supongamos en el caso de Venezuela, ¿sí? Venezuela, hagámoslo en términos de pollos, ¿sí? Resulta que en Venezuela el pollo, igual que en muchos países del mundo, es un alimento fundamental, básico en la canasta alimenticia, pero por X o Y motivos, digamos que la intervención del gobierno ha hecho que el precio del pollo aumente significativamente, ya sea por lo que se llamaría apropiación, bueno, sí, cuando el Estado se apropia de un local, se me olvidó la palabra, eso tiene un nombre, expropia, cuando Chávez decía expropiese, expropiese, al expropiar a estas personas que producen pollos, por X o Y motivo los expropian, se disminuyen los competidores, quiere decir que la oferta de pollos va a disminuir. Entonces hagámosla un poco más dramática que el tema de automóviles. ¿Y qué sucede? Al disminuir la oferta de pollos se genera un nuevo P2. P2, acá tenemos un Q2. Es decir, que si dejamos el precio 1 original, que era acá el punto de equilibrio, va a haber una escasez de pollos. Entonces la gente, al ver esa escasez de pollo, está dispuesto a pagar más. Acuérdense que los compradores compiten con los compradores y van a querer pagar más por ese pollo. Entonces lo que hace es que el punto de equilibrio va a ser el nuevo precio, es decir, se va a incrementar el precio y se va a disminuir la cantidad. ¿Por qué? Porque siempre el punto de equilibrio va a ser la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada. Entonces, de esta forma entendemos cómo el punto de equilibrio varía con los factores que hemos estudiado, tanto la oferta y la demanda, los factores que influyen en el desplazamiento de la curva.